Hola, hola. Sí. Ya suenas. Espera, voy a poner... ¿Puedo cogerlo así como un rapero? Voy a poner el cronómetro. ¿Le puedo poner la gorra para atrás? Cuando quiera, chaval. Germán, cuando digas. 31 de octubre 2025. Estamos en el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y tenemos la enorme fortuna de contar esta mañana con un montón de charlas interesantísimas que nos van a llevar a distintos lugares del horror durante nuestra vida. Empezamos con Choquejuergas. Alberto, Marta, Alberto, muchísimas gracias por venir y nada, a partir de ahora estamos en vuestro territorio, hacemos lo que queráis y muchísimas gracias de verdad por venir, ha sido un placer. Y muchas gracias al Polo Nacional de Contenidos Digitales, a Cervezas Victoria, a la Universidad Europea, a la Escuela de Cine de Málaga, que son los patrocinadores de este evento. Y nada, vamos para allá. Bienvenidos. Un aplauso para Chema. Pues empezamos. ¿Qué otra cosa que decir? Que estamos muy contentos de poder daros la bienvenida a este Polowing, de abrir lo que va a ser una mañana, y una tarde muy, muy interesante. Antes, por si no nos conocéis, queríamos presentarnos a nosotros y presentar un poco nuestro programa, nuestro proyecto. Eres Alberto Corona, mi socio, es crítico de cine, es crítico cultural. Lo que pasa es que se da la casualidad que escribe de cine. Así que, pues lo podéis leer, de hecho, haciendo críticas semanales en algunos de los periódicos generalistas pues, más importantes y también trabajando en medios especializados. Alberto, ¿dónde te puede leer la gente? Pues me podéis leer en Infolibre, en eldiario.es y en Cinemanía. Y muy de vez en cuando, que a eso se refería Marta con la actividad cultural, escribiendo alguna vez de videojuegos en Anite. Y creo que eso es todo. Por lo que decía Marta de críticos culturales, da la casualidad de justo concreto esto. Marta está especializada, también es crítica cultural, está especializada en videojuegos. La habéis podido leer durante muchos años en Anite. También ahora mismo está escribiendo de cine en Cinemanía. Y sobre todo desde hace poco, ya han pasado unos 2 meses, tiene un canal de Twitch que se llama Comentario de Texto, donde la podéis ver lunes, miércoles y jueves a partir de las 4, comentando la actualidad cultural y en general, iba a decir insultando mucho a la gente. Yo no insulto a nadie. Eso sobre todo lo hago yo cuando claro. voy a veces de invitado. Claro, yo no insulto. Alberto sí, pero yo no me hago responsable legalmente de nada de lo que diga Alberto en ninguna circunstancia. Me ha dado miedo que fueras a decir que soy streamer. Ya. Lo has dudado. Lo he dudado sobre todo ahora que te veo en ese sillón, que es como un poco el medio natural en el que podrías estar. Te podrías pillar un sillón así para cuando hacer los streams. Yo tengo un sillón gamer, pero es todo negro porque soy una persona elegante. Claro. Pero mi sillón es bastante gamer. El caso, Choquejuergas es un podcast que tenemos desde hace ya pues unos 6, 7 años. Mucho tiempo ya. Uf, qué horror. Sí, mucho tiempo, sí. Empezó en el 2017, diría. Creo, sí, o sea, mucho. Y bueno, ha pasado por diferentes etapas. El año pasado estábamos en nuestra era de la visibilidad y estábamos de eventos pues, de forma frecuentes. Este año es el año de la no visibilidad, así que estamos muy contentos de tener la oportunidad de volver a tener un programa en directo. ¿Qué tenéis que saber si estáis aquí y nunca habéis escuchado Choquejuergas? Pues que es un programa de cine, hacemos críticas de las películas que vemos, que se van estrenando, pero nosotros hacemos crítica con spoilers, porque creemos que para analizar una peli pues tenemos que ver la película en su totalidad. No podemos hablar de si la película consigue o no su objetivo, si no se puede hablar de lo que pasa en la peli. Así que eso, es un programa que no tiene miedo a los spoilers. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy, que va de Seven. Si no habéis visto Seven, tiempo habéis tenido, también os digo. Pero vamos a hablar de detalles de la trama, es lo que tenéis que saber.
En el caso de Seven sería especialmente lamentable no poder hablar con spoilers de Seven, ¿no? Por las particularidades que tiene la película y tal, pero sí, contamos con que todo el mundo ha visto Seven a estas alturas. Pues la peli cumple 30 años, ¿eh? O sea, vamos a morir todos rapidísimo. O sea, Bueno, ese es el sentimiento que quería trasladar a la gente. Vamos a morir todos, bien. Eso es lo que decía John Doe también, sí. Bueno. El caso, os voy a pedir una cosa, si no os importa, y es que pues quien haya escuchado alguna vez el programa o quien me conozca, porque hay mucha gente aquí que me conoce, soy una persona bastante como introvertida, me pongo muy nerviosa en los eventos y la intro de Choque Juergas, que siempre la hacemos también en directo, es un poco algo que hay que hacer con energía. En mi casa hago así, miro para abajo y lo hago, pero aquí que hay tanta gente, me da vergüenza. Entonces, en los directos tengo un truco, que es que le pido a la gente que me haga una cuenta atrás. Es decir, yo hago así y vosotros hacéis 3, 2, 1 y así yo empiezo y no me siento violentada por estar como energética. Así que, por favor, si me ayudáis con eso, os lo agradezco. Si os parece bien. Veo que asentís. Bien, guay. Vale, pues vamos allá. 3, 2, 1... Muy buenas, choquejuerguistas. Soy Marta Trivi y me acompaña, como siempre, mi compañero Alberto Corona. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Lo has dicho desde el asiento del copiloto. ¿Lo veis cómo no me sale nunca en directo? No lo voy a hacer otra vez, que yo sé que eso es lo que más se odia de las cosas en directo. Pero te pregunto, ¿qué tal? Antes de la crítica, podrías haber... No, es que es raro, ¿no? Porque... ¿Lo he dicho mal? Lo estábamos comentando antes que llevamos ya muchos años haciendo este podcast y que me has dicho desde el asiento del copiloto ha sido como un glitch, ha sido como ahora me he quedado paralizado, pero bueno, se ha sobreentendido. Es que estoy en Málaga. Sí, estamos en Málaga, ¿eh? En mi casa. Estamos en tu casa, jugamos en casa hoy. Bueno, Claro. Normalmente jugamos en casa porque lo hacemos desde literal nuestra puta casa cuando cuando nos grabamos, ¿no? Pero aquí estamos literalmente en Málaga, en Chef Trivi. No vas... Dímelo ya adelantadamente. ¿Vas a contestar alguna de las preguntas que te haga hoy? ¿Qué tal estoy? Bien, muy contento. Estamos en el Halloween. Estamos en el Halloween celebrando Halloween, ¿no? O sea, con lo que a nosotros nos gusta Halloween, lo que nos gustan las películas de terror y lo que nos gusta hablar de películas de terror, y hoy no vamos a hablar de una película de terror. Eso despertó debate el otro día sobre... ¿Dirías, Marta, que Seven es una película de terror? Hombre, es una peli donde solo salen tíos hablando todo el rato. Miedo me da. Pero yo sí que te diría que es una peli de terror, porque al fin y al cabo, que hay más pesado que un brasas de la religión, ¿sabes? Sobre todo en esta época, además. que el catolicismo está volviendo, está más fuerte que nunca, ¿no? De hecho, esa es otra. A lo mejor en Seven estuvo la génesis de toda esta chapa, quizás. A ver, Perdón. Ahí está. Gracias. Es que tengo la cabeza demasiado grande. Perdón. En Seven estuvo la raíz de la brasa, quizás. a ver, no creo... El terror siempre ha estado muy ligado a la religión. Sí que es verdad que vamos a hablar de Seven en los términos de que Seven es una peli que empezó a pues incorporar la religión al thriller de una forma en la que no venían unos demonios, no era nada sobrenatural, sino son elementos concretos, muchas veces estéticos de la religión, que se incorporan al thriller. Pero Como antes... Rosalía, básicamente, es eso, en realidad. Alberto, ya... Vale, es que llevo 2 semanas obsesionado con esta mierda, perdón. Ya. Baneamos... Rosalía, ¿no? Vale. Vale. Vamos a empezar, vamos a poner un orden aquí a la conversación. Ya está, ya hemos sido cafres un ratito. Vamos a empezar bien. Alberto, Seven cumple 30 años. Ponnos un poco, porque la gente a lo mejor no la ha revisionado antes de venir, ponnos un poco en contexto, haznos un resumen de qué va Seven y a partir de ahí pues ya abordamos la película. Sí, esta es otra costumbre que tenemos en Choque Pero Juergas. que no lo explique. Vale, pues asumimos que la Aparte, gente... ya la han visto, ya han visto que yo te hago preguntas y tú haces lo que te sale de los cojones. Es algo típico. Hemos demostrado el lore en directo. ¿De qué va Seven? Pues Seven es una película estrenada en 1995 que podríamos decir que es un pequeño clásico, tanto por la omnipresencia cultural que ha tenido Seven, como por la influencia, como por X, ¿no? En nuestro caso concreto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que uno de nuestros directores de cabecera de este podcast es David Fincher, y claro, Seven, entre otras cosas, es la peli un poco que
sitúa a David Fincher como a la vanguardia de una nueva generación de directores de Hollywood. Podríamos meter ahí a Tarantino, a Nolan, a Paul Thomas Anderson. En el caso de Fincher, claro, recuperándose además del enorme fracaso que había sido Alien 3, que eso fue su primera experiencia con un gran estudio. David Fincher sobre todo se dedicaba a hacer videoclips, eso es con lo que empezó, videoclips de Madonna, de los Rolling Stones, y vemos un poco que eso es bastante necesario, yo creo, para abordar Seven, el pasado de Fincher. Pero yo creo que en el caso de Seven, más importante casi que Fincher es el guionista, Andrew Kevin Walker, porque al final Seven es una de estas pelis que le pasa como al Sexto Sentido, como al Club de la Lucha también de Fincher, que es una película que se recuerda sobre todo por el final. Y luego ya lo iremos hablando, que de hecho en esta peli es muchísimo más notorio que es una peli construida en torno al final que en el Club de la Lucha o que en el Sexto Sentido. Y todo esto viene de Andrew Kevin Walker, que era un pieza, bueno, es un pieza, ahora hablaremos de eso, que básicamente construye un guión muy del gusto de los 90, de este zeitgeist que había en los 90, escéptico, desangelado, sumido en la ironía, en una especie de hastío vital, lo que es la generación X. Era un guión muy de esa época porque es un guión sobre todo caracterizado por el ser humano es una mierda, damos muchísimo asco, y en este caso es coger ese zeitgeist y meterlo en un thriller detectivesco en torno a un asesino en serie que comete sus fechorías siguiendo los 7 pecados capitales, dándole una interpretación, lo hablaremos, a menudo cuestionable de esos pecados, pero es básicamente la novedad, un asesino en serie, un psicópata que se distingue, yo diría, de otros psicópatas que ya, por ejemplo, estaban en los 90, como podría ser Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, en que lo que distingue a este psicópata, a John Doe, es que es un psicópata que tiene una visión del mundo. Es un psicópata al que no solo hay que combatir mediante una investigación, sino mediante, por decirlo así, un duelo dialéctico, un duelo de filosófico, por decirlo así. Yo creo que es una de las grandes particularidades de Seven. Claro, si a raíz de los 70 pues se habían creado, con todos los casos de asesinos seriales que pasaron en Estados Unidos, se había creado en la cultura popular pues la figura de un asesino en serie con una personalidad oscura y peligrosa, pero atrayente. Lo que viene a hacer este guión, que adelanto, vamos a entrar en eso, no solo lo vamos a tirar, pero es un guión considerablemente malo. Sí, es bastante malo. Una cosa que tiene este guión es que lo que dice, supuestamente, y ya veremos si lo consigue, no es tan importante la persona en sí, el asesino, la persona que lleva el cuchillo, como la filosofía que le lleva a actuar. Y la peli se construye, supuestamente, alrededor de esa filosofía. Yo sostengo que Seven es una peli que tiene muchas contradicciones, las vamos a ir pues desmenuzando, pero creo que una forma como interesante de abordar esto es contrastar, ya que estamos tratando una peli pues que se estrenó hace 20 años, hace 30 años, perdón, casi tu edad, ¿eh? Qué fuerte. No, sí, o sea, ¿Tú no la viste cuando salió? Claro, yo tampoco, yo era una bebé. No, yo la vi bajada y de hecho una de las cosas que me sorprendió en la revisión es que había visto durante toda mi vida Seven mal, porque yo la versión que yo me bajé en el emule empezaba directamente con los títulos de crédito. O sea que entonces fue el otro día ponerla en la tele y digo, pero si Seven no empezaba así. O sea, toda esta introducción que es cuando se conocen Somerset y Mills, yo la vi el otro día por primera vez, porque no hace falta, porque si una cosa hace el guión es repetirte las mismas ideas. Claro, ahí está el tema, que yo no noté nada raro cuando la vi, porque hacen muchísimo hincapié todo el rato en es la última semana de Somerset antes de que se jubile y Brad Pitt está sintiendo cosas muy fuertes. Es que me hace mucho ¿Te das cuenta que hincapié en Brad eso. Pitt es muy impetuoso Sí. y tiene muchas ganas de demostrar lo que vale? Porque hay como 278 escenas construidas para decirte eso, pero el caso... lo importante es, ya que hablamos de una peli pues, que tiene tanta trayectoria, creo que es interesante pues, comparar un poco cómo fue la acogida original de Seven y cuál es la interpretación que hacemos nosotros ya como críticos pues 30 años más tarde. En el momento en el que se estrena Seven es una peli bastante influyente. Los asesinatos, sobre todo los 2 primeros asesinatos que vemos en pantalla, llegan con mucha fuerza al imaginario popular.
Yo, de hecho, antes de haberla visto, ya que me habían dicho, bueno, es que en Seven hay un gordo que se mata comiendo. Como que, es que no veas, qué fuerte. Pero también a nivel de imagen, esta ciudad como muy sucia, como muy verde, es algo también que irrumpe en el imaginario popular. Es una peli que gusta, pero no sé yo hasta qué punto, Alberto, cuando se estrena, consigue el consenso crítico que tiene ahora, porque ahora Seven es quizá una peli como de culto, una peli que la gente que la vio en su momento la recuerda con bastante cariño. En el momento en que se estrena Seven, lo que ocurre es que sobre todo es un éxito en taquilla muy, muy fuerte. O sea, como de estas pelis que se meten... Normal, ¿no? Porque tú sales y lo primero que dices a tu amigo es que hay un pavo así en la cama, momificado y está lleno de ambientadores. Claro, es que es de estas pelis que son como una bomba a nivel populachero. Es de estas pelis que da igual lo que pueda decir la crítica, que la crítica fue bastante positiva con ella, pero que es una peli que en el momento en que sale el pueblo la coge para sí. Y es una peli que da muchísimo que hablar, mientras que la crítica dice, pues, para ser un thriller estúpido, que en muchos sentidos es una de las ideas que queremos manejar, que Seven es un thriller estúpido, es realmente... En el mejor de los sentidos. El mejor de los sentidos, pero que es una peli que es sobre todo del pueblo, insisto, porque de hecho lo que sucede con Fincher... Del Val continúa. Eso me ha dolido, ¿eh? Otra obsesión que tengo estos días, Juan del Val. Es una peli no para gustarle a las élites, ¿eh? No, es una peli que podría ganar el premio Planeta. Continúa, Alberto. Claro, precisamente lo que sucede con Fincher es que a Fincher la consagración crítica de este director es de los mejores con los que tenemos ahora mismo no le llega con Seven, y ni siquiera te diría que le llega con el Club de la Lucha. El Club de la Lucha, de hecho, es otra peli que le pasa como a Seven, que es una peli sobre todo de la gente. Y la consagración crítica le llega a David Fincher por el caso de el extraño caso de Benjamin Button y por antes Zodiac, que eso es muy interesante en realidad, porque Zodiac es como una especie de versión depuradísima de Seven. Es como casi te diría la versión académica, siendo Zodiac a mi parecer una peli mucho mejor que Seven, pero como que digamos el respaldo crítico, el hecho de este tío es de los grandes, a un nivel académico y tal, le viene mucho más tarde que Seven. De todos modos, te hago un inciso ahí, y es que no sé hasta qué punto, que tú sabes que yo adoro a David Fincher es el director que más disfruto, pero no sé hasta qué punto tiene ese respaldo. Hace poco estábamos hablando en el programa de Paul Thomas Anderson y yo te decía que pues los cinéfilos, hay dos tipos, los cinéfilos Tarantino y los cinéfilos Paul Thomas Anderson. Yo no creo que entre la peña que se da aires con el cine, Fincher esté tan presente, porque creo que Fincher es una persona que... es muy, muy buen director. Para mí es increíble, pero creo que es una persona que la gente tiene más como es un director juguetón, es divertido. Yo no lo considero divertido, yo creo que es un tío perfeccionista y que está un poco loco. Pero yo lo creo que se ve en sus películas como algo más... Están bien, pero no te genera el de este de Paul Thomas Anderson o de Tarantino. No, es verdad. No sé si está en esa cumbre que tú lo... No, es verdad que lo que sea la consagración crítica llegó con Zodiac, pero duró muy, muy poquito. Eso es lo que te iba a decir. Porque, claro, también precisamente a Fincher lo que pasa es que es un tío que cuando se quiere poner como más serio o más trascendental, las pelis no le salen tan bien. Correcto. O sea, quiero decir, para mí las dos peores películas de Fincher son Benjamin Button y Mank. Mank en concreto me parece una catástrofe. Y es como estas pelis que prácticamente parece que está haciendo Fincher para... No, que soy de los vuestros. Incluirme en el club de la gente seria. Porque en realidad Fincher es un director que dentro de lo perfeccionista que es, le gusta ir mucho a su bola, es mucho más escurridizo. Algo como, por ejemplo... De repente te abraza lo de Netflix y te dice, bueno, además te voy a hacer series. Claro. Tiene ese respeto. Netflix, de hecho, es muy interesante porque en un momento donde parece que la vieja guardia de lo que puede ser Anderson, Tarantino, Nolan, echa pestes del streaming, Fincher está como en plan, yo estoy con esta gente porque a mí me dan dinero. Claro, que es lo que te digo. Me han cancelado Mindhunter y me da igual. Es como en plan, claro. Ahora voy a hacer la secuela de Una vez en Hollywood. Es un tío que es que en verdad sí, es un tío que va muy a su ola, muy a lo... Creo que no se, a lo mejor por haber empezado haciendo videoclip, creo que no se considera alguien tan serio. O sea, tienes a Tarantino defendiendo que si la película, que si no sé qué, y a Fincher le dices, mira, si tienes que rodar con esta cámara de mano de los 90 y que no sé qué, y te dice, de puta madre, vamos a otra De hecho, a cosa. Fincher, yo es que creo que a Fincher tampoco le gusta el cine especialmente. O sea, que
que Ya, son mi estas cosas teoría. que son muy atractivas. Yo creo que Fincher es un tío con el que no podrías hablar más de 5 minutos de películas. Que yo lo prefiero a que te dé el puto coñazo Tarantino, también te digo. Sí, no, que es comprensible, pero que eso te creo que le da un sabor muy especial a sus películas, y en Seven en particular se ve, que es que Seven es material de derribo, absolutamente. O sea, Seven es un guión, o sea, quiero decir que es más mérito casi de Fincher que Seven haya salido tan bien que mérito del guionista, Yo creo paradójicamente, que todas teniendo en las cuenta el final. películas de Fincher tienen eso, de que la dirección, o sea, a mí me cuesta muy poco considerarlo un gran director, porque todas sus películas, el guión es considerablemente peor que la parte visual. No hay que despiezar las películas, es una cosa que hablamos mucho, pero si nos permitimos despiezarla, el guión creo que siempre está muy, muy por debajo de la película. El guión de Zodiac es especialmente malo. Bueno, y el de los hombres que no aman a las mujeres, que es un peliculón increíble, y es material de derribo, pero a saco, partiendo de un libro que es una mierda, que ya había tenido... Bueno, a mí me parece malísimo el libro este de Stieg Larsson, y la primera peli, la versión europea, era igual de mala que el libro, y sin embargo coge Fincher y hace magia con ese material de derribo. Es que es lo que te digo, es un director que tiene mucha fuerza, que la imagen siempre se ve muy bien y es muy atrayente, incluso cuando no debería serlo, y esto es una de las cosas que hablamos ahora después. Pero eso, en su momento fue un éxito comercial, en su momento a la crítica le hizo bastante gracia Seven, pero se hizo poco, creo, o por lo menos yo no lo he encontrado, se hizo poco comentario de cuál es la filosofía en sí de la película, no la filosofía del asesino de la película, sino la de la película en sí. Y una de las cosas que en la revisión pues me salta, por verla con los ojos pues, del presente, es que es una peli muy, muy conservadora y que abraza, y meto ya el tema a Cholote, Alberto, abraza una de las filosofías pues, más reaccionarias de mediados de los 90 en Estados Unidos. Porque quizá una de las características de Seven como más interesantes, a mí me gusta y me atrae de la peli, es que se ambienta en una ciudad. Y no se menciona cuál es esta ciudad, están todo el rato hablando de la ciudad. Pero se ve que la ciudad pues, es un estercolero, que está sucia, hay muchos crímenes, la gente es apática, asesinan a la gente en la calle y pues es algo normal. Y es que está recogiendo allí una serie de ideas, como digo, conservadoras, muy reaccionarias y sobre todo racistas, que había alrededor de la ciudad de Nueva York. Esto es algo que hay una serie que lo muestra bastante bien, que es The Get Down, que es una serie de Netflix que se centra en los orígenes del hip hop, pero de paso, ya que el hip hop está tan ligado a la cultura del momento y a la política del momento, pues se ve también cómo se van surgiendo estas ideas alrededor de Nueva York. Porque lo que pasa es que pues a principios de los 80 hasta finales de los 90 había una serie de constructores y gente que quería desarrollar la ciudad, entre los que se encuentra Donald Trump, guay ahora verlo así, que querían pues comprar todo lo que era Manhattan y muchas zonas de Nueva York para básicamente pues, construir pisos de lujo y hacer una ciudad pues, más gentrificada. Pero la gente que vivía allí era gente, pues, gente latina, gente afroamericana, gente negra, migrantes, que pues, habían comprado allí sus casas y eran los barrios donde vivían. Políticamente lo que se hizo desde principios de los años 80 es que esos barrios se abandonaron. Básicamente, pues si había un edificio que estaba en mal estado, se dejaba que se derrumbara. Si había, antes de ayer, cuando estaba documentando el programa, leí un caso de un incendio en un barrio inminentemente latino, donde los bomberos, se supone que a propósito, tardaban más de 40 minutos en llegar, porque así pues, el edificio se quemaba completamente y toda esa gente se tenía que ir y un rico iba y compraba esos terrenos. Entonces, de hecho, perdona Marta, esto claro. se ve muy claro hay una peli reciente que la recomendamos mucho Marta y yo siempre que podemos, que es The Apprentice, que es una peli sobre la juventud de Trump, y la primera escena de esa película es Donald Trump antes de ser una figura de éxito dentro de la televisión y tal, claro, estaba dentro del negocio inmobiliario, y la primera escena de Apprentice es cómo va un edificio habitado por gente negra, y los va echando de sus casas, porque le habían mandado expresamente, ahí era lo que se estaba haciendo, dejar que los barrios se pudrieran y expulsar a la gente de sus casas, a la gente racializada concretamente, claro.
Claro, entonces, como se quería expulsar a esa gente y destruir esos barrios, y en esos barrios había una cultura, sobre todo una cultura vecinal, que es algo que, si os interesa verlo en otra peli, es la base de, ¿cómo se llama el musical de Lin-Manuel Miranda? In the Heights. Ah, bueno, In the Heights, claro, sí. Que en In the Heights no nace para demostrar esa cultura, pero también se ve esto de los barrios abandonados, donde pues a lo mejor no se nos va la luz y estamos varios días sin luz, que es, por cierto, algo que también se ve en The Get Down, simplemente nos tenemos el uno al otro. En In the Heights se ve una versión como positiva, humanista, de este tipo de crisis que sufrieron estos barrios. Pero junto con este tipo de movimientos sociopolíticos para expulsar a la gente de sus casas, también pasó que pues se inició en los medios, como es habitual, los medios siempre han pertenecido a la gente privilegiada, los ricos siempre han tenido periódicos en su poder, no porque les dieran dinero, siempre se ha perdido dinero teniendo periódicos, pero sí para pues, mover la opinión de la peña. Entonces, desde los periódicos pues, se intentaba transmitir constantemente el mensaje de Nueva York es un estercolero, Nueva York está sucio, aquí hay mucha criminalidad y no se decía explícitamente, pero se intuía, es porque aquí hay mala gente, hay gente basura y hay que echarla de aquí. Claro. Entonces, Seven, volviendo al tema que estamos tratando, recoge esa idea de la ciudad es un estercolero, la ciudad está sucia, a nadie le importa lo que pase porque esta gente no son ya ni gente. Miran un asesinato y es como, porque no son personas. Y asienta la peli en esas ideas y desde luego ahora es muy llamativo porque ahora lo ves con los ojos del presente, sabes lo que se hizo en esos barrios, lo que se hizo en esa ciudad, que esto era un movimiento falso y racista y claro, dices, bueno, es que Seven, de hecho, claro, en Seven nunca siempre se dice esta ciudad de mierda, esta ciudad que claro, yo lo veo y digo, pues podría estar hablando de Madrid perfectamente, pero el tema está que siempre hablan de esta ciudad que creo que está muy bien llevada en la película, la verdad, eso te mete como en un rollo muy sugerente, muy atmosférico, pero evidentemente es Nueva York. Y de hecho es que Andrew Kevin Walker, que ya hay que presentarlo, claro, es que Andrew Kevin Walker escribió la idea del guión justamente en los años 80, porque él se mudó a Nueva York, a una de estas zonas que se estaban abandonando, y la idea que él sacó de eso no fue en plan de aquí hay una operación organizada para expulsar a la gente de sus casas y dejar que los barrios se vayan a la mierda. La idea con la que se quedó él es, uy, hay muchos negros, me dan miedo. Ya. Entonces, es la idea con la que se quedó y la idea troncal de Seven viene de ahí, de hablar de Nueva York en un momento pues, muy precario de su historia, evidentemente, como fueron los años 80, pero atendiendo a las narrativas desde el poder, a las políticas racistas. Y Andrew Kevin Walker, de una forma, supongo, yo imagino que no especialmente malintencionada, sino de simplemente ser él, pues tener la visión pues que no debía tener, la visión que mejor le convenía a él como tío blanco, en realidad. Y entonces escribió la idea de Seven desde ese punto de vista. En un punto, además, en Nueva York, donde, claro, una de las ideas que yo también quería lanzar es que realmente si queremos hablar de cuál es la gran influencia de Seven en la actualidad, sí, desde luego podemos hablar de Mindhunter o pelis recientes de asesinos en serie como Longlegs, pero yo para mí la peli que más recoge la ideología de Seven es Joker, de Todd Phillips, porque yo en Joker... que es una peli que también hablamos mucho en el podcast, que nos obsesiona bastante. ¿Has hecho un plural? Hablo yo porque me obsesiona mucho Joker. Vale. Pues claro, en Joker de Todd Phillips justamente se ambienta en los años 80 en Gotham, pero claro, Gotham es Nueva York. A Nueva York, de hecho, la llamaban Gotham originalmente y por eso es la ciudad de Batman. Entonces, lo que sucede precisamente en la película de Joker es que te habla de una ciudad que también está enferma, en un punto donde mediáticamente ya es reconocible para la población estadounidense qué sucedía en Nueva York en los años 80, y lo que hace Joker es coger ese escenario para hacer algo similar a Seven, dibujar una ideología pues muy gruesa, muy de todo está mal. Hay que decir que al menos Joker sí que mira para arriba, sí que es capaz, dentro de lo vaga que es la película y de lo problemática que es a muchos niveles, sí que al menos Joker mira hacia arriba. Hay un problema con las instituciones, pero este tema grueso de aprovechar Nueva York en los años 80 para tejer una parábola sobre la oscuridad del ser humano, eso es algo que desde luego ha hecho Seven, y de una forma extremadamente influyente, hasta el punto de que Joker, es cierto que es una peli que podemos leer de una forma hasta paródica de cómo revisa los clichés de nuevo Hollywood e intenta
que imitar a Taxi Driver o al Rey de la Comedia, que Taxi Driver también es una película, lo comentaremos, muy vinculable a Seven, pero sobre todo es eso, a un nivel ideológico. Yo creo que la película que más ha recogido Seven es esa, es Joker, vaya. Es que otra de las ideas, aparte esta de la destrucción del Nueva York y la gentrificación y la compra del terreno por parte de la gente privilegiada, otra de las ideas que vehicula no ya a Seven como película, sino la creación de su asesino, que es John Doe, es pues la cantidad de... o sea, Seven nace de una época que fue especialmente prolífica en asesinos seriales en Estados Unidos. Claro. Hay ciertos asesinos que también pues inspiran películas como Taxi Driver, que se vanagloriaban de limpiar las calles por cosas como soy un asesino de trabajadoras sexuales, las trabajadoras sexuales son basura y yo lo que me dedico es a hacer la ciudad mejor. Quiero decir, Seven recoge muchas tensiones, nace a partir de la observación de lo que era en ese momento las grandes ciudades, en especial Nueva York, pero todas estas tensiones son tensiones, pues eso, reaccionarias, conservadoras, muy construidas desde arriba, en efecto. Sí, claro, sí. Que bueno, ya que lo has mencionado, claro, precisamente la narrativa de Taxi Driver, o sea, al asesino en serie que más se parece a John Doe no es a Hannibal Lecter o a Ted Bundy o a gente así, sino a Travis Bickle, porque es lo que comentaba al principio, lo que distingue a John Doe de otros asesinos en serie es que John Doe no se quiere limitar a matar, quiere como darse una excusa para esos asesinatos que van más allá de pues su pulsión homicida, sin dejar de ser solo eso, una pulsión homicida, pero John Doe se ve en la necesidad de justificar esos problemas, esa patología que tiene en base a, pues lo que tú has dicho, estoy limpiando las calles. Eso es literal la narrativa de Travis Bickle, además de una forma también muy similar. En los años 70, Taxi Driver creo que también se ha inventado en Nueva York, de hecho, pues es la misma idea de un tío blanco amargado, muy racista, muy misógino, conduciendo el vehículo por las calles de Nueva York mirando a la gente como de forma suspicaz, en plan de todo esto está lleno de mierda. Es muy fácil imaginarse a John Doe en esa situación también. Podrían ser la misma persona, desde luego, pero entramos más adelante sobre si hay contradicciones en la filosofía, entre la forma en la que se construye John Doe y la imagen y la forma en la que se construye el guión, porque creo que ahí hay una tensión que a mí me parece muy, muy interesante en la peli, pero pasamos un poquito por el guión, porque hemos dicho, y no nos gusta simplemente tirar la piedra y esconder la mano, que quizá el guión de Seven se recuerde con más cariño que lo que merece, porque a mí, en mi opinión, el guión de Seven no es demasiado bueno. A mí, pues en la revisión me ha dado todo el rato la sensación de que estaba ante una película de sobremesa. Creo que el máximo ejemplo de que esto podría ser una peli de sobremesa es que es una peli que acaba justo después del giro. Es decir, es una peli que está escrita porque, y ahora lo desarrollamos, es una peli que está escrita porque el guionista tiene un giro muy fuerte en mente, es un giro que funciona además muy bien, no lo vamos a negar, porque es lo que vehicula la película, pero normalmente, pensemos en El sexto sentido, que también tiene un giro fuerte al final. El sexto sentido presenta el giro y, como un guión bien construido, en mi opinión que es, lidia con el giro y te presenta unas conclusiones sobre el recorrido de los protagonistas y cómo afecta esto a cada una de las personas. Seven grita Brad Pitt que hay en la caja y 33 segundos después acabó la película, porque no importa nada, importa que ese giro te impacte y desde luego te impacta. También es uno de esos giros que después no recuerdas lo que pasa de cómo te has quedado viéndolo, pero es eso. Claro, pero es la diferencia precisamente, que es que el giro de Seven es la diferencia entre construir una película porque te interesan unos personajes a construir una película porque te interesa el final, que es lo que es la diferencia con El sexto sentido. El sexto sentido es una película que no me canso de ver porque es una película que a nivel de escritura de personajes es maravillosa. Es un tema de que al final lo del giro de Bruce Willis es casi como una propinilla que te dan. Y pasa igual un poco con El Club de la Lucha también. En realidad, El Club de la Lucha es una novela bastante... Claro, porque parte de una novela que está fantástica. Seven también se puede disfrutar, pero no por el guión, sino por todo el conjunto. Claro, es que precisamente lo que tú has dicho, tengo la sensación de que a Seven no le interesa demasiado sus personajes, ni siquiera que le interesa demasiado sus temas, porque es una peli que, pues si la ves de una forma más fría y más analítica, es una peli que no hay que ver de forma fría y analítica porque es muy juguetona, pero si la ves
te das cuenta que es un guión extremadamente reiterativo. Está todo el rato reincidiendo una y otra vez en las mismas ideas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, en la escena inicial donde te presenta a los dos detectives, se te dan dos características, o sea, una característica de cada uno de los detectives. Te dice, el personaje de Morgan Freeman es un detective mayor que ya lo ha visto todo, está harto de todo y se quiere jubilar porque no puede lidiar más con lo muerto que está por dentro. El personaje de Brad Pitt es un personaje joven e impetuoso que tiene muchas ganas de demostrar lo que vale. Y tú dices, vale, venga, ya tengo esas dos características en mente. Y acto seguido hay como media hora de escenas donde no lo vaya a creer, pero lo que se nos dice del personaje de Brad Pitt es que es un joven muy impetuoso que está deseando demostrar lo que vale, mientras que el personaje de Morgan Freeman pues ya lo ha visto todo y está un poco muerto por dentro. Es la escena, por ejemplo, en la que Morgan Freeman está en la biblioteca y se está documentando y Brad Pitt está comiendo patata. Venga, hay que investigar las cosas, no sé qué. Porque es muy impetuoso, es que quiere demostrar lo que vale. Se nos dice una y otra vez estas mismas ideas porque en realidad los personajes no son mucho más que eso. Incluso nos puede parecer a priori, y a mí me gusta, todo lo que hace John Doe está como recubierto de una capa de filosofía. Por supuesto, es una capa de filosofía bastante débil. Se tiran nombres de libros, Paradise Lost, chaca chaca. No, porque es que en realidad el infierno de Dante, chaca chaca, y Fincher te pone ahí los grabados súper bonitos, súper maravillosos, pero en realidad es solo estética, es la estética de que estamos en algo elevado, porque en realidad pues y ahora entramos en eso, si quieres, los asesinatos no están, o sea, son muy impactantes desde el punto de vista pues, del gore o de la imagen, pero no están pensados con con una filosofía de verdad artística o con una estética especialmente fuerte, ligada a estas ideas que se presentan en los libros. Aunque sí, hay una escena que sí me ha gustado mucho, perdona, eso ya lo tengo que decir, la única ahí que el guión me ha dicho, ay, mira qué información tan bien entregada, lo tengo apuntado porque es la única vez que me sorprendí, que es que, no lo vaya a creer, pero Brad Pitt le dice a Morgan Freeman en una de las primeras escenas, oye, no me trate así, yo he sido detective mucho tiempo, he visto ya de todo. Y Morgan Freeman le mira como, bueno, no sé yo. Y acto seguido hay un corte y se va Brad Pitt durmiendo con su mujer, que es Gwyneth Paltrow. Están por la mañana, están durmiendo, suena el teléfono, lo coge Brad Pitt y cuando cuelga le dice Gwyneth Paltrow, ¿qué? ¿Se ha quedado otro tractor varado? Yo pensaba que aquí no tendrías que hacer eso. Y es como, mira, interesante, porque lo que evidentemente te quieren decir es que Brad Pitt ha trabajado como detective en un pueblo y ni de coña ha visto este tipo de asesinatos. Esa es la única pieza de información que a mí me ha parecido entregada bien. No, tampoco estamos aquí de tal, pero bien. El caso, los asesinatos. Claro, o sea, una cosa que tiene Seven es que es un thriller detectivesco, pero el guión no está construido como si fuera una película de detectives. O sea, yo creo que en eso se ve algo tan sencillo como que como procedimental la peli es muy flojilla. Es que, quiero decir, avanza lo mismo en su investigación el Nota en el Gran Lebowski que a lo mejor Morgan Freeman y Brad Pitt yendo de biblioteca en biblioteca, porque la construcción que le interesa a Andrew Kevin Walker es una construcción conceptual, por decirlo así. Sí. Lo que le interesa es trabajar desde tres arquetipos que están dialogando continuamente, que son los tres personajes principales, Somerset, Mills y John Doe. Entonces todo orbita entre esos, siendo, en mi opinión, John Doe y Somerset las bases del triángulo y Brad Pitt, por decirlo así, el vértice, que está oscilando entre una y otra porque es como el verso suelto, es la impulsividad, la ingenuidad, el impulso dionisíaco frente a la apatía / misantropía / psicopatía de John Doe y de Morgan Freeman. Que creo que ahí está lo guay del guión. El problema del guión es que es muy reiterativo y que como procedimental es muy esquemático, y también es esquemático a nivel de construcción de personajes, pero esos diálogos, sobre todo más bien en concreto, la relación entre John Doe y Somerset, yo creo que ahí es donde el guión tiene sus mejores puntos. Por el tema de que, claro, Somerset se supone que es un personaje positivo, se supone que tiene, además es Morgan Freeman, ¿no? Que es que no es una elección de actor casual, pero claro, frente a esa positividad te tienes que enfrentar a Somerset siendo una persona tremendamente siniestra. O sea, a mí, por ejemplo, una de las escenas que a mí más me impactaban de chaval es cuando están les invita a cenar Gwyneth Paltrow,
va Somerset a cenar con la pareja, con Mills y con el personaje, con Tracy, creo que se llama el personaje de Gwyneth Paltrow, y hay un momento donde ven que les han engañado con la casa y tienen que aguantar cada 2x3 que pase el metro y todo tiemble, ¿no? Y es como algo que en base a eso tú entiendes que Brad Pitt esté tan ansioso, tan nervioso, ¿no? Y lo que sucede cuando explican eso es que Morgan Freeman se empieza a reír se empieza a reír con una risa totalmente incontenible, no especialmente divertida, más bien una risa de desesperación, pero también es una risa bastante de psicópata, del hecho claro, porque como al final también Morgan Freeman lo que quiere todo el rato, al igual que John Doe, es que el mundo le dé la razón en su visión. Morgan Freeman siempre piensa lo peor que sucede y siempre está como encontrando nuevas pruebas que justifiquen esta visión del mundo tan chunga que tiene. Entonces esa escena a mí me impactó mucho porque luego en plan se supone que yo tengo que ponerme de parte Pero de yo no creo, yo que no la riendo. leo como tú, yo no creo que se esté riendo por eso. Yo creo que él se ríe por qué cosa más tierna que le pase a una pareja joven, Yo que no lo leo eso para sabe nada. cómo alquilar el piso. Porque ellos lo que dicen es, nos traía a ver el piso y solo nos lo enseñaba 5 minutos y después nos íbamos. ¿Por qué solo 5 minutos? Es que es una Claro, porque putada eso. pasaba el tren. Ahí es cuando Adrian Kevin Walker puede decir, el problema está arriba, en las inmobiliarias. No, las inmobiliarias están bien. Pero en lugar de eso, yo creo que lo que hace Morgan Freeman es reírse en base a, la vida es una mierda, ¿eh? Porque Morgan Freeman está deseando No, decir... yo no creo que sea así, porque fíjate cómo están todo el rato intentando que Brad Pitt se vaya. Que Claro, eso es deje el cierto. trabajo, para que no se convierta como él. Yo lo que creo es que Pero porque Morgan Freeman Morgan piensa Freeman- que si tú miras el mundo lo suficiente, te vas a convertir en una persona vacía como él. Y lo que no quiere es que Brad Pitt, quiere que Brad Pitt, de hecho, la pareja de pues Brad Pitt y Gwyneth Paltrow está creada para simbolizar una inocencia que se tiene que perder. Sí, claro. Son personas que empezaron a salir en el instituto y el personaje de Morgan Freeman dice, eso es raro. Supongo que porque en las ciudades pues la gente está todo el día folliscando y eso a él le parece mal porque todo el mundo folla. Entonces, Está Morgan Freeman del taxi mirándolo todo mal. claro, entonces, Tengo unas ganas de cargarme prostitutas en cuanto pueda. pero eso, yo creo que los ve como inocentes, están el uno al otro, con uno con el otro desde el instituto, los ve como son, pues son gente de pueblo que no sabe cómo se vive aquí, nunca han visto asesinatos tan tal, y lo que él quiere es que lo dejen y se vayan al pueblo. Sí, pero porque evidentemente No hay que le den algo, la razón. yo creo que evidentemente hay algo de ternura, pero sobre todo yo creo que Morgan Freeman lo que está deseando todo el rato es convencerse todo el rato de que él está en lo cierto, al margen de que evidentemente sienta ternura por esta pareja y por Brad Pitt. Pero quiero decir, lo interesante está para mí de la guion es lo mucho que se parecen las reflexiones de Morgan Freeman a las de John Doe. O sea, Claro. hay un punto cuando se pone a hablar Morgan Freeman por ejemplo, que convenció a su mujer de que abortara o cosas así, o cuando habla de, pues iba por la calle y me encontré con alguien que asesinó a no sé quién, ¿lo ves normal? Hay incluso una escena también curiosa, que es cuando empiezas a pensar que quizá Andrew Kevin Walker no está tan de parte de los personajes como parece, que hay un momento que, claro, al principio le dice, está Morgan Freeman hablando con uno de sus superiores, y dice, es que esto está peor que nunca, porque hay más asesinatos que nunca, son más brutales, tal. Y le dice el policía, pero no siempre lo han sido, Somerset, y él se queda en plan, sí, bueno, igual tienes razón. O sea, Yo creo que el personaje de Morgan Freeman está en un abismo, está tirado entre dos tensiones. Por un lado, él quiere encontrar un asidero para volver a creer en el ser humano. Ese asidero lo simboliza Tracy, de cierta forma, que es una mujer pues, que quiere ser madre, que quiere tener una vida amorosa con... conservador con eso Brad Pitt. también, claro. Claro. Él quiere encontrar un asidero para volver a creer en el ser humano. Y como esta peli es un poco pues reaccionaria, ese asidero es la heterosexualidad tradicional y la familia creada en los 50 en Estados Unidos. algo muy en actual un también, pueblo. en realidad. Por supuesto, Lo que por está supuesto. sucediendo hoy día con las trad wives. Y Por la supuesto. religión. Entonces, ese es el asidero que está buscando Morgan Freeman, que es un asidero que a él se le ha escapado en su propia vida porque decidió, viendo la ciudad, no tener hijos y no tener pareja. Pero frente el de este donde puede caer, el acantilado por el que se puede caer, es el de dejar de creer el ser humano, el que le dé todo igual y convertirse en aquello que odia, en la persona que ve un asesinato y simplemente pasa de largo. Por eso quiere dejar el trabajo, en mi opinión, de policía, porque cree que si sigue trabajando de policía, si sigue expuesto a la mierda del mundo, va a terminar de caerse por ese acantilado y se va a convertir pues, en una persona que odia. Lo fuerte con el personaje de Morgan Freeman es que de repente ve una persona que directamente se ha tirado al acantilado de cabeza, que es John Doe,
que directamente ha dicho, sí, es que ya la gente no vale nada. No es que ya me dé igual que los asesinen en la calle y que los dejen ahí tirados, es que esta gente no vale, son cosas. Claro, es la exacerbación. una tensión interesante. Es una tensión, pero que de alguna forma, en el caso de Morgan Freeman, interiormente el personaje cree que está resuelta y hay una escena que es bastante flojilla, porque ya cuando ya estás ya harto de que el guión te esté todo el rato soltando las mismas ideas, que es cuando Morgan Freeman le defiende la apatía como forma de estar en el mundo, frente a Brad Pitt, que Brad Pitt está empeñado en decir, no, hay que creer en el ser humano, hay que tal, y Morgan Freeman está todo el rato como diciendo, no, es que la apatía es, y claro, al final la peli le está dando la razón a Morgan Freeman. Quiero decir, yo creo que como hay que leer el final y por lo que se ven están reaccionarias porque al final le da la razón a Morgan Freeman. No se la da John Doe exactamente, pero a Morgan Freeman creo que sí, vaya. No estoy segura. Por un lado me llama la atención cómo se vio en los 90 lo de la apatía, porque, nosotros no tenemos edad de recordar bien los 90, pero somos fan de Chuck Klosterman, que es un crítico cultural que escribe mucho sobre los 90 y tiene un libro que se llama Los 90. Literal, los 90. Entonces, uno de los temas en los que habla ese libro, que de nuevo está estupendo, Chuck Klosterman es increíble, es de que en los 90 la apatía era pues una estética. Era mejor ser apático, o se consideraba mejor ser apático, que que te gustaran las cosas y que te emocionaran las cosas. Entonces, no sé si la apatía aquí en la película tenemos que entenderla exactamente como la apatía actual. Pero yo no creo que el final le dé la razón a Morgan Freeman, porque Morgan Freeman decide seguir luchando por el mundo. En el sentido, no solo porque te lo dice literal, porque el guión sutil, pues no es. Te lo dice que hay que pues voy a seguir luchando, pero también porque te garantizan que no se va a jubilar, que va a seguir siendo policía. Se ha resuelto la tensión y él ha decidido que no se va a caer. Es que al mismo tiempo esa frase fue una imposición del estudio. El guión original de Andrew Kevin Walker terminaba con Brad Pitt mata a John Doe, se acabó. Mira, es que era que facha el tío, ¿eh? Una imposición del estudio, de algo tendremos que poner, que además se nota que es una imposición, porque veníamos discutiendo sobre si eso forma parte de una conversación o no. En mi opinión, la voz que suena al final de Morgan Freeman es voiceover, es como una reflexión como si fuera el narrador, que es raro porque nunca hemos tenido una voz narradora hasta ese punto, hasta esta escena final donde dice Morgan Freeman lo de Ernest Hemingway. Es que me imagino al puto cabrón del guionista que le dicen, no, es que tienes que meter al final que hay que creer en el ser humano. Y es como, dame el guión y escribe, pues no sé qué, no sé cuánto. Es como que busqué en Wikipedia, mundo, luchar, claro. Ernest Hemingway, venga, para adelante. De verdad, ¿eh? Y lo metió, claro, porque y yo creo que también un poco por eso la peli fue tan tocha en los 90, pero es que es una peli perfectamente alineada con el Zeitgeist. Sí. O sea, lo loco es simplemente que, por decirlo así, ese Zeitgeist pues estaba en toda la generación Sundance, está también en Tarantino en realidad. Tarantino también es muy de... Lo que pasa es que, claro, la ironía de Tarantino pasa por el mundo es una mierda, pero al menos tenemos las películas y no podemos meter en las peliculitas y quedarnos ahí. Un poco también lo que le pasa a Paul Thomas Anderson, en realidad. Bueno. Y, sin embargo, lo loco de Seven es que te muestra ese Zeitgeist en toda su crudeza. Y sobre todo, además, con un andamiaje audiovisual pues, muy puntero. Pero claro, es un andamiaje que viene de la habilidad con los videoclips de David Fincher, y Seven es una peli que está siendo icónica continuamente. O sea, Seven es que da igual que el guión no avance, es que lo que es el rollo, a falta de otra palabra, es tan magnético desde el minuto 1. Se alinea las fotos, se alinea la música, se alinean los asesinatos, cada asesinato va cayendo y es como una bomba, y cada asesinato... Van para abajo. Van un poco para abajo, pero porque el primero es un tío que ha reventado de comer, es que ahí no puede seguir subiendo. Van para abajo, pero al nivel, que eso también era otra cosa que discutíamos, es que los asesinatos van para abajo, pero también porque sus excusas van siendo cada vez más y más tontas. Es que a eso iba. Desde el punto de vista... O sea, podemos enfocar la peli y mirarla con mucho ojo. Desde el punto de vista del disfrute, que es como hay que ver Seven de nuevo, la peli es impecable. Pues te lo pasas pipa y está muy guapa. Pero si miras a Seven un poco intentando darle un vistazo intelectual, lo que pasa es que hay una cosa que a mí personalmente me chirría mucho, y es que como David Fincher es un tío que quiere que todo mole, que todo esté increíblemente guapísimo y se convierta en algo increíblemente icónico, encontramos que rueda las escenas del crimen como si fuera obras de arte.
tanto de forma explícita como implícita. ¿A qué me refiero de forma explícita? Pues a que hay literalmente un montaje, que os tengo que decir que está guapísimo, evidentemente, en el que vamos viendo grandes obras de la literatura y grandes obras de arte con fotos de la escena del crimen. Y es como, a ver, no tengo que ser aquí Albert Einstein para entender que lo que me estás diciendo es que valiente cosa elevada y bastante cosa artística tenemos aquí. Pero es una cosa que a mí me genera, desde el punto de vista, como digo, más intelectual, más crítico, me genera contradicciones porque los asesinatos de John Doe ni están bien pensados desde el punto de vista filosófico ni tampoco están bien especialmente construidos. ¿Qué os quiero decir con eso? Creo que donde más se ve es en el asesinato que corresponde a lujuria. En el asesinato que corresponde a lujuria, la idea, pues, ¿cómo os voy a decir que no? Está guapísima. John Doe entra en un burdel y obliga a un putero que está casado a ponerse un dildo con un cuchillo y a tener relaciones... Yo nunca pensé que tenía que decir esa frase delante de gente. Y a tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual acuchillándole el coño. Esa es la frase que pensaba que no tenía que decir nunca. Entonces, pues evidentemente es gore, es chocante. Desde el punto de vista del disfrute, 10 de 10. El problema es que está como Morgan Freeman y Brad Pitt, ¡wow! Es que valiente genio, vamos a las bibliotecas. Y es como, pero vamos a ver, si el problema es la lujuria, ahí está cometiendo lujuria una persona, el putero, la otra señora está trabajando, está intentando ganarse el jornal. En esta ciudad, donde todo es tan difícil, ¿por qué muere la mujer y no muere el tipo? Quiero decir, ¿por qué no le has puesto que no es un dildo, es un strap-on? ¿Por qué no le has puesto el de este? ¿Por qué no se lo has puesto a la tía? Y le ha dicho, fóllatelo por lujurioso. Pues no. Eso ya sé que es el ejemplo más tonto, pero creo que el que más destaca. Pero es un ejemplo bastante bueno, porque además ahí también vemos un poco claro, era otra discusión que teníamos sobre si en ese momento el guion es consciente de que John Doe se está equivocando o se está equivocando el guion. Yo creo que se está equivocando el guion. A lo mejor se está equivocando el guión, pero David Fincher es una persona, y lo hemos establecido antes, que es capaz de coger el material más mediocre del mundo, como es el guión de Zodiac, y elevarlo y hacerlo increíblemente tenso, increíblemente bueno. Zodiac es una peli impresionante, es una de mis películas favoritas, pero es una peli que es muy buena porque es muy tensa y te genera muchas sensaciones y mucho mal rollo. Y es una peli de la que no te puedes separar. Pero si lees el guión, te das cuenta de que el guión es un poquito regulinchi. Entonces yo creo que David Fincher, si quisiera hacer una peli intelectual, que no quiere hacer una peli divertida y lo consigue. Creo que quiere ser intelectual. Si quisiera ser intelectual, creo que no molarían tanto las escenas del crimen. Creo que nos daría más a entender que este hombre no es un genio y no es demasiado listo, y lo que está haciendo es un poco excusas para matar por matar, que es algo que hay una conversación, la conversación final en el coche, toda la escena, desde el mismo momento en el que salen de comisaría con John Doe y despegan los helicópteros, eso es increíble, está muy bien, es muy tenso. Momento cumbre de Kevin Spacey es un asqueroso de mierda, pero todas las risas que se dan en el coche, todas las medio sonrisitas, te llenan la sangre, la verdad. Muy buena interpretación, muy buen trabajo. Pero el guión más o menos te está diciendo que es un tío que mata porque quiere matar, es un tío que se ha buscado una excusa, Dios no ha venido a decirle que mate, es un tío que es un sádico y le gusta ser sádico y se acabó. Y cuando llegamos a ese punto, yo me quiero creer esa idea, pero es que literalmente me has mostrado desde la imagen que de verdad estos son obras de arte. Y yo creo que la peli no sabe poner el huevo. Es que creo que realmente el cuestionamiento ahí que puede tener John Doe y lo de que en el coche le vemos como que es un sádico sin más, viene en realidad por el personaje de Somerset, porque Somerset realmente le está viendo como una persona que conoce. Entonces, Somerset sí que es capaz de detectar en ese momento de tú eres un flipado porque estás partiendo de ideas que yo tengo también, pero tú simplemente eres un sádico y ya está. Quiero decir que el cuestionamiento viene un poco por te has pasado, tío, pero no por un rollo en los asesinatos como tal. Yo creo que en los asesinatos, tanto Andrew Kevin Walker como también Fincher piensan que es lo más molón que ocurrió nunca y no le dan ni es media molón, vuelta. lo que no es intelectual. Joder, llegamos al segundo asesinato y es la avaricia. Y mata a un abogado porque gana mucho dinero, que también te digo, a lo mejor no era la Nueva York de Donald Trump. A lo mejor hay otro ejemplo, no pasa nada. Mata a un abogado que gana mucho dinero y que lo mata diciéndole que tiene que poner en el peso 1 libra de carne. El abogado se corta las mollas. ¿Qué es lo que yo aprendí de la película? Si un día me dicen que tengo que dar 1 libra de carne, no des las mollas porque te desangra. Yo también pensaría, me quito de aquí, no veas.
No. Eso también, de Una hecho, me mano. pasa en una peli de Saw, que claro, es otra peli totalmente influida Influenciadísima. por Seven. Creo que pasa también algo con eso de la No libra os de cortéis carne. las mollas, porque ahí hay muchos capilares, os desangráis. Entonces, libra de carne por otro lado. Pero eso, va al abogado y le dice, pon una libra de carne, que es algo, claro, y entra ahí Somerset, o el mercader de Venecia. Y me gustaría entrar yo después y decir, ¿el mercader de Venecia qué? ¿Exactamente qué? No me tires el título, que para que suene intelectual. ¿Cómo se relaciona esto con los pecados capitales? Pero explícamelo un poco porque... Y es lo que le veo a la película, que ahora lo veo y digo, yo no seré más lista que esta gente, ¿no? Y eso está muy mal pensarlo en una película. Es que claro, la peli quiere molar. Es que la Es que peli mola mucho. La peli es totalmente hija de la MTV. En plan de somos alternativos, somos molones, tenemos una estética muy trabajada. Bueno, en eso se basan los videoclips de Fincher, ¿no? Por eso es una persona tan metódica en el trabajo de la imagen. La peli quiere molar y hay veces que es que yo creo que se le va de las manos la cosa. Hay una secuencia que... O mola por encima de sus posibilidades. Es lo que hace y lo consigue. También, pero por ejemplo la secuencia en la que van a la biblioteca por primera vez es una secuencia que está rodada de una forma increíble, que te ponen por medio una pieza de música clásica de fondo y hay unos planos estupendos de los policías en los palcos mirándose así. O sea, no tal. es la música que te ponen, la lacrimosa esa, que es como Creo que es la lacrimosa. música clásica Creo que es la 101. Claro, Es sí, que sí, de música verdad, clásica ¿eh? totalmente. La única que conoce Fincher. Se metió en Classic Music. Sí, es todo. No, por eso digo que esa secuencia mola, pero yo la estaba viendo, yo no la recordaba además esa secuencia, y es bastante larga y solo está ocurriendo de Somerset llega a la biblioteca y se pone a leer libros y esto es muy listo todo, esto es muy guay. Claro, esa secuencia me encanta, aparte de porque está muy bien montada y suena muy guay, aunque sea Es un tibio. videoclip, en realidad, Es un es un videoclip, videoclip de la pero me Crimosa. gusta porque se ve a Morgan Freeman leyendo los libros y los grabados y una de estas así, o sea, dibujos de la violencia en épocas de la Biblia, Paradise de Milton, así la de esta, se ve Morgan Freeman leyendo, se ven unas fotos de la escena del crimen y de repente se ve a Brad Pitt sentado en su casa así. Y como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no hace este feo al pobre detective? Déjalo que se relaje después del trabajo. Yo creo, de hecho, que es que la peli desprecia bastante a Brad Pitt. Una Pero de totalmente. las cosas que a mí me llama la atención, que a mí Brad Pitt me parece un actor excelente, pero esta peli está bastante mal. Yo personalmente creo que Brad Pitt no está bien. Pero te lo he dicho, no es que no esté bien en Seven. Brad Pitt está bien en Seven porque Brad Pitt es muy buen actor. Pero Brad Pitt, además de ser buen actor, es un actor que tiene muchos tics. Los actores no deberían tener tantos tics como tiene Brad Pitt. Y lo que pasa en Seven es que Brad Pitt hace todos sus tics, que son chuparse los labios, pasarse la mano por aquí, Comer. hacer una cosa así con la mandíbula, comer. Salir comiendo. que eso es lo Todos que me los gusta tics mucho. que tiene Brad Pitt aquí están como subidos al máximo y está todo el rato. Entonces está como... Y como, estás actuando muy bien. Que es la época también, pero creo que en esa época, no sé si el año anterior o el año siguiente hizo 12 monos, y eso es como el También despiporre. 20.000 tics por segundo, Es el ¿eh? despiporre. Tiene muchos Que, tics. que ahí, por suerte, creo que le nominaban al Oscar por 12 monos y ya sí que dijo, me puedo tranquilizar. Es como que Brad Pitt, yo creo que en los primeros años estaba como deseoso de mostrar que era muy bueno, no se lo terminaba de creer y por eso yo creo que en Seven está muy subido. Es que está muy... como Eso, yo siempre que pasan esas cosas es culpa del director. O sea, Sí, Fincher puede se ser, podía haber puede ser, sentado con Brad Pitt y haberle dicho, Brad Pitt, ya está. Sí, hay que calmarse, como, ¿sabes? Como Scorsese en la última de Los asesinos de la luna, que era en plan, es que ahí Leonardo DiCaprio es que había que meterle dos hostias y que se Claro que sí. tranquilizara en plan de tronco. Menos mal que hay un momento en el que entra Jesse Plemons y tú dices, sí, por fin, por fin. Sí, desde luego puede ser... puede ser quizá eso, que Brad Pitt estaba como demasiado deseoso de actuar. Sí, de sí, actuar muy está fuerte. acting. Está actuando muy fuerte. También yo creo que no le viene bien que su personaje esté tan escrito con trazo tan grueso, creo. O sea, o que sea, dentro de que los trazos más o menos son los mismos que con John Doe y Morgan Freeman, sí que Morgan Freeman y Kevin Spacey sí que tienen personajes un poco más tranquilos, más atractivos para construir sobre ellos, para medir el ritmo de la escena, que es lo que pasa con Brad Pitt, que Brad Pitt está siempre como actuando muy fuerte todo el rato y no le ves matices al personaje. ¿No? Ya. No sé, a mí es una de las cosas que más pensé viendo la película. Estamos llegando a la parte final. No sé, Alberto, si se nos ha quedado alguna idea. Una cosa que nos gustaría hacer, que no tenemos la oportunidad de hacer mucho en Choque Juerga, es cumplir la fantasía de los hombres blancos heterosexuales de pues poder hacer un comentario y no una pregunta.
Así que, si tenéis hoy, no importa si sois hombre blanco, heterosexual o no, como audiencia, si tenéis algún comentario sobre Seven que pues, os gustaría compartir o os gustaría que lanzárnoslo para que lo comentemos, es casi el momento. Pero, Alberto, para ir cerrando... Yo quería comentar una cosita más. Hombre, evidentemente, señor heterosexual blanco, cuéntame. Que me hace mucha gracia la asociación de Andrew Kevin Walker con Fincher, porque claro, con Fincher pasa mucho de que es un director tan esteta que muchas veces parece que no sabe lo que está pensando Fincher, o qué es lo que está pensando. Es algo que hablamos con El asesino. Fincher, más allá de es un señor perfeccionista que solo le interesa la estética, le da igual el cine, es difícil saber qué hay en su cabeza, es difícil saber, o sea, tú ves una película de Tarantino, ves una película de Paul Thomas Anderson, ves una película de Richard Linklater y tú sabes de qué pie cojea. Político, social, en cuanto a lo que opina del arte, tú ves sus cosas. Fincher, no sé, yo de... Pero Fincher sobre todo es un cínico del carajo. Lo demuestra que esté tan tranquilo trabajando con Netflix. Es decir, que una persona que está tan tranquila trabajando con Netflix solo puede ser un cínico de la leche. Claro, eso también genera esa moldeabilidad al material, a la vez que también cuando intenta hacer una cosa un poco más emocional, pues le vemos tanto las costuras, como es Benjamin Button y Mank. Pero, por ejemplo, yo qué sé, es que justo después Las de... redes sociales, por ejemplo... Claro, la red social se está moldando a lo que quiere Sorkin, pero también es muy fuerte no odio la... Perdona que te lo diga, pero odio esto de las redes sociales lo que es por Sorkin y no por Fincher. No porque Sorkin ha escrito también otras películas como la de Steve Jobs alrededor de la tecnología y tal, y no son la red social. Porque David Fincher eleva todo lo que toca. No, lo eleva desde luego. Lo que quiero decir es que eleva el material sin traicionar el material. Es un poco lo que voy. Claro, ese es el problema. Desde el punto de vista, que no podemos entrar aquí, menos cuando está acabando el programa, pero quizá si me dieran por la oportunidad de dedicarme un tiempo de entrevistar a Fincher, de poder escribir, reflexionar sobre él y tal, una cosa que me gustaría plantear es hasta qué punto, si consideramos que los artistas exponen y reaccionan, que los artistas son gente que está creando desde el interior, hasta qué punto, y lo digo un poco por provocación, porque al final es lo que me gusta, pero hasta qué punto podemos considerar un artista David Fincher? Es una persona que dirige como Los Ángeles, es un perfeccionista, es una persona que tiene ideas, pero es una persona que es literalmente como John Doe. Te ha hecho una cosa que puedes mirar, pero ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que opina de lo que está trabajando? O sea, yo no sé, yo he terminado la red social y es una peli que, como con Zodiac, que es de mis películas favoritas, es una peli que yo pienso más en la red social de lo que pienso en mi madre. Menos mal que no ha venido a ver el programa porque iba a venir y no quería decir esa frase delante de ella, pero no, es verdad. ¿Qué opina de Mark Zuckerberg, David Fincher? No estoy segura. Yo creo que Fincher tiene una visión del mundo muy de los 90, muy de la generación X, de verlo todo con una distancia irónica de no hay nada que importe. ¿Pero es irónica su distancia? ¿O es porque a lo mejor es un poco psicópata? Es un poco psicópata. Un poco psicópata, lo dijimos en El asesino y es que lo es. Pero en el buen sentido, o sea, si eres un psicópata, pues mejor a película, no mates. Es decir, es un poco... Yo a Fincher le vi un poco, además que son de la misma generación, un poco a Alex Garland, ¿sabes? ¿Qué pasa en Alex Garland? Y Alex Garland te coge en las películas y te dice, tío... No, pero a nivel de visión del mundo. O sea, como que ambos son creadores de la generación X, hicieron famosos... Bueno, Alex Garland es un poquito posterior a Fincher, pero ya creo que La Playa la publica la novela en el 97, 98, creo. Y les veo a ambos como una forma de ver el ser humano muy esquinada, muy de... Este es capaz de lo peor y de saber... Y como que esa visión es un poco lo que supedita cualquier material. Sí, pero Alex Garland, y tú lo sabes porque lo has entrevistado y te has tratado como la absoluta peste, Alex Garland es para los que no hayáis escuchado nunca Choque Juerga, enemigo de este podcast, Alex Garland. Aunque la última 28 años después estáis... La peli está bien, pero eso no nos vamos a hacer amigos tampoco de Alex Garland, nuestro enemigo. Alex Garland es un tío que si lo malinterpretas, que si lo cuestiona, pues se lo toma mal, y no lo digo, eso no es lo negativo es que es un absoluto gilipollas, pero es normal que si tú eres un artista y un creador o
incluso un periodista, nosotros, y lanzamos unas ideas al mundo y esas ideas pues se recogen mal o la gente te ha malinterpretado o has reaccionado con agresividad ante lo que has hecho, es normal que no te guste, es normal que te revuelva, es normal que digas, oye, no me estás entendiendo, ¡ah! Pero Fincher tú le dices, no, porque no sé qué, no sé cuánto, y te dirá, "Pss". Sí, por eso también está muy guay la asociación que tiene con Palahniuk, porque también en ese sentido son muy parecidos. Son la misma O persona. sea, como que Palahniuk, tú le hablas de, es que cómo se apropia la ultraderecha del club de la lucha, y Palahniuk te dice en plan, ¿la ultra qué? Ya. como que se la pela totalmente, y yo creo que a Fincher igual. Pero En por plan, eso digo, ¿hasta qué peli la que punto? es, que hable la película con vosotros, a mí no me contéis movidas. Mira, joder, tenemos que ir cerrando, pero Palahniuk, en cuanto a la forma en la que construye sus libros, las ideas que tiene, a mí me recuerda mucho a la autora esta buenísima de Tenemos que hablar de Kevin. Lionel River, la mejor escritora de... Pues tú la has entrevistado y tú sabes que es una señora pues que le gusta que la entiendan en los matices que está diciendo y se esfuerza en contarte los matices para que no tal. Y yo veo que hay ahí un interés humanístico en las propias ideas que ella está dando al mundo, que es algo que yo identifico con la creación, con la creación en general y con los artistas, pero me sorprende que haya estos artistas, no solo que no quieran explicar su obra, porque esto también le pasa a Pynchon, por ejemplo, sino que directamente como que no quieran que su obra les traspase a ellos. No lo sé, no, de verdad que no quiero abrir el tema de... Es interesante Fincher que como hablemos artista. de Fincher en esos términos, porque Fincher es como una especie de misterio que creo que se puede aclarar en la medida de lo que a Fincher le gusta es trabajar. Sí, Y por eso es tan interesante que después de hacer Seven, Fincher se reencontrará con Andrew Kevin Walker en El asesino, que es una peli... de trabajar. Que es una peli sobre trabajar, pero una peli sobre trabajar muy cutre, o sea, a un nivel de que toda la gravedad que hay en Seven, en El asesino se evapora. Y es una cosa muy misteriosa lo que pasa con El asesino, que es un peliculote asombroso, pero que también es un peliculote muy enigmático. Es de estas cosas donde no sabes ni lo que opina Fincher ni lo que opina el guionista de lo que está pasando exactamente. De hecho, es que es de estas cosas que evidentemente tú ves El asesino y ves cómo David Fincher se identifica con el personaje de Michael Fassbender. Yo también. El personaje de Michael Fassbender es bastante patético, en realidad, en El asesino. Es que yo la estaba viendo y digo, es que esta peli es una metáfora... El asesino habla de trabajar cuando eres... Yo me identifico mucho con esa película y con un juego que salió hace poco que se llama Consume Me, porque son... o sea, Consume Me parece que habla de la cultura de las dietas, El asesino parece que habla de asesinar, pero en realidad son películas que hablan de cómo vives en el mundo cuando eres una persona perfeccionista. Porque todo el meme del asesino es... Yo soy un profesional que sabe hacer mis cosas. En el mismo momento en el que me sale una pequeña cosa mal, me quedo como no sé qué hacer y todo me va a salir mal. Y eso es algo con el que yo me identifico, con el que creo que Fincher se identifica. Y con Sumi es lo mismo, mientras todo va bien, va muy bien, como una sola cosa vaya mal, no puede ir mal, en absolutos. Y eso está... Claro, en El asesino pasa eso también, pero claro, también está guay que dentro del asesino la totalidad, las cosas altas, las altas esferas para las que se supone que trabaja Michael Fassbender también están dibujadas con un gran escepticismo, con un tema de... O sea, esta peli es un vacío absoluto, o sea, el asesino sí que es totalmente inaprensible y es algo hasta punto... A mí la forma que me gusta leer El asesino es como una metáfora de David Fincher trabajando para Netflix. Sí. O sea, a nivel de... Estoy siendo totalmente perfeccionista para esta gente que es muy cutre, sí, pero como a mí simplemente me gusta trabajar, soy un esclavo del trabajo, soy un workaholic y un perfeccionista absoluto, estoy trabajando ni siquiera para el mal, sino para algo cutre. Es como una forma de... no sé, es que es una película muy misteriosa, El asesino. Yo creo que de las películas más importantes de los últimos tiempos y es muy curioso cómo tanto Andrew Kevin Walker como Fassbender hayan terminado ahí. Y supongo que es que también es normal que el cinismo de Generación X de Andrew Kevin Walker te ha llegado a un punto de todo es cutre y no hay un gran relato, que es lo que pasa en Seven en realidad. Sí. El gran relato de los seres humanos son lo peor, esto es algo que desborda Seven, frente a que el asesino tiene ese mismo vacío, pero ya no hay ningún tipo de grandilocuencia. Entonces es curioso lo que ha cambiado en ese punto la voz autoral de ambos autores, vaya, es muy curioso. Lo que han cambiado los tiempos. Pues por dejar esas dos ideas, bueno, dos ideas. Una es, si queréis saber más del asesino, tenemos un podcast en el que hablamos del asesino, en estos mismos términos, tampoco hemos spoileado nuestro propio programa, porque como os decíamos al principio, no nos dan miedo los spoilers, pero también el hecho de que quizá
la mejor, no nos da tiempo eso a entrar, pero la última idea que teníamos es que quizá la historia o la forma en la que nosotros como sociedad nos hemos relacionado con la figura de los asesinos, con la maldad en el mundo, podríamos incluso decir, es algo que solo puede, o sea, que puede seguirse perfectamente en la filmografía de Fincher. Tú ves Seven y es una forma de relacionarse con la figura de los asesinos que admite que pueden ser algo que está por encima de los propios seres humanos o que puede tener algo artístico o algo divino. Ves Zodiac y ves una forma de relacionarse con la figura del asesino. Da igual que Zodiac está ambientada en un deste anterior, cómo refleja el asesino, en la que lo importante es más la obsesión y la obsesión puede estar en todos sitios. El morbo que despierta la figura. El morbo que despierta la figura, correcto. Te vas a Mindhunter y de repente no es tanto la importancia, o sea, el asesino y los que lo persiguen pueden ser lo mismo, pero en realidad la ciencia está por encima de todo esto y llegamos al asesino y es como, mira, si es que da igual. No sé, no tenemos armas para narrarnos a nosotros mismos, tú no lo tienes, yo no lo tengo, ahora no hay asesino en serie porque total esto ya está todo para tirar. Ya tenemos True Crime. Ya tenemos el True Crime. Está Ryan Murphy. Es que eso, ahora, antes era un asesino y podía venir personas que han ganado el Pulitzer a escribir un libro sobre ti. Ahora eres un asesino y te sacan una serie de mierda en Netflix. Pues a lo mejor no merece la pena levantarse por las mañanas, no lo sabemos, no tenemos respuesta. Una forma muy bonita. Pero eso, si tenéis alguna idea, es el momento. No tenéis por qué, no os sintáis ninguno forzado, pero nada. Pues nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí escuchando nuestros ranteos sobre Seven. Ahora viene una charla mucho más centrada de Victoria, donde seguro que no se va tan para acá para allá y está todo muchísimo mejor. Vas a hablar de terror, ¿verdad? De literatura de terror. Pues bueno, sí, pues si estáis pensando en asesinar, no os vayáis, escucháis a Victoria y al menos que haya un trasfondo intelectual real. Luego Reanimator con la gente de Rancho Drácula, que va a ser... se ven cositas. Así que eso, que disfrutéis mucho del following. Muchísimas gracias. Microfonan. Vamos a dar 10 minutillos para ir al baño, tomar un café y todo eso. O ahí, Germán. Pero como es que necesito cosas. Está en la oficina. Casi 100% seguro que lleva pastillas, tío. Casi 100%. Que Nanaki está regulera. Nanaki está malita. Y seguro que Rosa tiene. Seguro que va a ir. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Has visto cómodas? Sí. Se ve que estamos viendo el rato, qué guay se ve todo. Va a ser increíble cuando tengamos los vídeos. Ya no sé si en mi caso como se me ha estado Estaba moviendo agobiado con el ¿Te micrófono. molestaba mucho la oreja? No es que me haya molestado, simplemente que no sé si sobra la afectado. No, se ha oído bien, ¿no? Vale. Se ha oído bien, se ha oído bien. Es que se me estaba rebalando de la oreja todo el rato. Mira, no sé cómo habéis inventado el cacharri, pero en todo, sabes que yo estoy mucho en directo con Nanay. El primer podcast donde escucho a la persona que tengo al lado. Eso es Germán. Sea lo que sea que hayáis practicado o inventado,